Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de la campaña arqueológica de Huércal la Vieja. Es un honor poder estar hoy aquí para compartir con todos vosotros los grandes hallazgos que hemos encontrado en Huércal la Vieja. Hoy nos acompaña José María Martín Cibantos, que es el director de Memolab, laboratorio de la Universidad de Granada, junto al resto del equipo de investigadores arqueólogos de dicha universidad, que junto a los alumnados de esta universidad y la verdad que gran parte de voluntarios de nuestro municipio pues han podido trabajar incansablemente en esta campaña. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a todos ellos y la enhorabuena porque han hecho un gran trabajo durante todos estos días de campaña, y la verdad que no sabéis la gran labor que tienen lo que es la profesión de arqueólogo. Yo pude acompañaros en esta campaña y yo me quedé fascinada. Fruto de ello, de este gran trabajo que han realizado, hemos podido confirmar que Huércal la Vieja se trata de un granedo fortificado, y la verdad que para nosotros dar con lo que es parte de la historia de Huércal Lovera, es decir, encontrar civilizaciones pasadas, para nosotros es algo gratificante, ¿no? Es muy emocionante porque consiste en conocer lo que es la historia de nuestra villa, ¿no? De verdad que nosotros estamos muy, muy contentos con estos resultados que hemos obtenido en esta campaña, y gran parte del trabajo es de todo ello. De verdad no me voy a cansar de daros las gracias y la enhorabuena. Y nada más, pues yo no me quiero extender mucho, simplemente decir que estos resultados nos va a enriquecer en patrimonio cultural, así como nos va a permitir grandes trabajos turísticos, ¿verdad que sí? Y nada, yo no me quiero extender mucho más porque los grandes protagonistas aquí son ellos, así que le voy a dar paso a José María Martín Cibantos y nada, pues comenzamos con esta presentación. Buenas tardes y muchas gracias por la asistencia, lo primero de todo, y muchas gracias al Ayuntamiento de Huércal Lovera no solo por la acogida en la presentación de resultados, sino también por el apoyo y por la colaboración en esta primera campaña en Huércal la Vieja, pero esperamos también en una colaboración fructífera y a medio plazo por el patrimonio y por la historia de Huércal Lovera y de toda la comarca. Para nosotros, desde el laboratorio Memolab de la Universidad de Granada y también desde el Instituto de Historia del CSIC, que hemos colaborado para hacer esta campaña, la verdad que es un placer, ha sido todo un honor, y aunque acabáramos cansados y llenos de polvo todos los días en la intervención, y principalmente por por las características del sitio que ahora iremos viendo a lo largo de la presentación. Aunque luego en las conclusiones también lo haremos, queríamos obviamente agradecer a la ciudadanía y a las empresas que también han colaborado y que nos han dado de comer, a los técnicos municipales que nos han acompañado y que nos han permitido también dormir en el pabellón y que nos han facilitado las cosas, pero principalmente también a los voluntarios y a los estudiantes que han venido, a los que han venido desde las universidades para hacer sus prácticas, para ganar experiencia, y también obviamente a todos los vecinos y las vecinas que se han acercado, y luego diremos de forma particular también algún agradecimiento, y a la gente que ha venido también a hacer un esfuerzo y a acompañarnos en descubrir una parte de la historia de Huércal Lovera. Hemos decidido hacer una intervención coral, literalmente coral, que creemos que puede resultar más interesante, primero para que se vean, para que se escuchen varias voces, para que se vean varias caras,
y para que se vea que lo que hacemos es un trabajo en equipo, que a mí me toca ir liderando, pero en el que cada uno y cada una de los que ven aquí pues van aportando una parte de conocimiento, de competencia, de interpretación, de ideas, de técnicas, para al final poder llegar a resultados que esperamos que no solo les interesen, sino que intentamos que sean lo más precisos, lo más fiables, lo más científicos posible. Y para eso, bueno, pues dentro del equipo que les presento no van a hablar todos para no alargarlo demasiado, pero en realidad la mayoría, al Víctor Sánchez, que él ha sido el responsable de la documentación gráfica, de la topografía y de la fotogrametría, que es una parte fundamental del trabajo que hacemos, intentando siempre aplicar las herramientas digitales a la documentación del patrimonio y aplicando innovación en el registro de las intervenciones arqueológicas. A Noelia Aguado, que es la responsable del estudio de la cerámica, de los materiales de los que de aquí tenemos una muestra y que ella nos introducirá brevemente. A Antonio Rubio, al que conocen además sobradamente porque él es huercalense y que es investigador del laboratorio y que actualmente está haciendo su tesis doctoral sobre el territorio circundante, el territorio que nos rodea, para intentar averiguar, para intentar interpretar o reinterpretar una parte de su evolución y de su historia, y que ha sido uno de los técnicos de la intervención. A Diego Arcaú, que ha sido uno de los responsables de sondeo y que nos contará cómo ha ido ese sondeo. A Tamara Peña, que ha sido otra de las responsables del sondeo y que nos contará también cómo ha ido esa parte de ese sondeo. A Connie Constantino, que es la única que no es arqueóloga y, bueno, de hecho, que no trabaja específicamente en el ámbito de la arqueología, que viene de la Universidad de Atenas y está haciendo una estancia con nosotros y que está haciendo las propuestas de reconstrucción virtual y de interpretación de Huércal la Vieja, y que hará el esfuerzo de hablarnos un poquito en español, que va aprendiendo con mucha fatiga, pero la verdad que con muy buen resultado. Y Antonio Peralta, Tony, que es investigador del Memolab, investigador del CSIC, del Instituto de Historia, que está desarrollando su tesis doctoral sobre arqueobotánica, sobre los restos de semillas que vamos encontrando en las intervenciones arqueológicas, restos de semillas de época andalusí, de época islámica, que nos dan mucha información, no solo sobre dieta y sobre conservación, preparación de los alimentos, sino que nos dan mucha información sobre la actividad productiva, sobre los paisajes agrarios, sobre los manejos, sobre las técnicas, las prácticas, los conocimientos, sobre las formas de vida de las sociedades del pasado. Y más en este contexto, el de un granero fortificado que se dedicaba fundamentalmente a guardar semillas, ¿no? Así que estas son las voces corales que queríamos que participaran. Ya digo, no todos van a hablar, pero todos son igualmente importantes, y lo que vamos a hacer es empezar por una introducción que nos va a ir haciendo Antonio Rubio, y ahí, a partir de ahí, ya seguiremos el orden sin necesidad de tener que hacer luego más presentaciones. Así que van a ser, bueno, presentaciones muy breves. Yo le he dicho 5 minutitos cada uno y iré dando codazos para controlar los tiempos, de manera que no se haga demasiado pesado, pero que tengan toda la información de la que nosotros disponemos hasta el momento. Buenas tardes. Es una hermosura ver cómo está el salón de actos, ¿eh? Muchas gracias a todos por molestaros en acudir y venir a oírnos y a escucharnos, pues, un tema de patrimonio de la comarca. Muchos sois conocidos y otros no, pero os lo agradezco a todos enormemente que estéis aquí. Quiero seguir con las gracias, y es que realmente a veces se producen conjunciones planetarias que te llevan a que pasen cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando José María me llamó hace ya bastantes meses para visitar Huércal la Vieja, no me imaginaba yo que íbamos al final a llegar a hacer una excavación, y que realmente una excavación con unos resultados pues tan importantes y demás. José María Martín, aunque él no lo ha dicho, pero es uno de los grandes medievalistas de España,
tiene uno de los laboratorios más importantes ahora mismo de la nación, y también estamos en el marco del CSIC con Leonor Peña, que es una grandísima científica y que realmente no estamos hablando de medianías ni de una intervención dirigida por cualquier persona. Estamos hablando que esto es una cosa muy seria y que es una intervención muy bien hecha y con una, como digo, una capacidad científica, y no hablo ya de humana, muy importante. Dicho esto, pues agradecerle al ayuntamiento que, claro, al final tiene que producirse pues una voluntad política y un apoyo económico para que estas cosas puedan salir para adelante. La verdad que Juani, a la que le da un poco de follón en todo este tiempo, pues ha sido una colaboradora impresionante, y gracias a ella pues estamos en buena medida aquí. Indudablemente, pues al alcalde, que es con el que también he mantenido conversaciones, pues hemos podido llegar al fin de poder excavar. Muchos de vosotros me vais a entender perfectamente, porque en el ideario, en la mentalidad colectiva de Huerca Lovera, Huerca la Vieja ha sido siempre una cosa mítica. Ha sido algo que no tenía una explicación clara, era algo que estaba cercano pero lejano, recóndito a la vez, porque había que hacer un camino, sobre todo cuando no estaban las pistas y había que atravesar las veredas y llegar hasta arriba. Y bueno, pues ha servido pues también pues para alimentar la imaginación y la mentalidad colectiva y popular, ¿no?, del pueblo, ¿no? Yo digo siempre que íbamos, la gente joven de antes, íbamos avanzando un poco en el conocimiento de lo que era la geografía agrícola del pueblo, la geografía rural. Lo primero que visitamos eran las Ramblas, después daba un paso más, subía al castillo, y ya cuando ya iba a Huerca la Vieja es porque ya había iniciado completamente. Era una cosa bestial. Así que bueno, muchos de aquellos amigos que hacíamos aquellas excursiones están por aquí, y también les agradezco muchísimo que estén esta tarde acompañándonos. Pasa, José. ¿Puedo yo? No quiere. Bueno, voy brevemente a situar la cosa. Realmente he colocado ahí un plano que puede servir para dar lugar a bastante engaño. Y es que realmente es el plano que incluyen los hermanos Siret en una obra de referencia, que es Las primeras edades del metal en el sudeste de la península ibérica. Y realmente la zona precisamente donde nos encontramos aparece bastante vacía de yacimientos. Nada más lejos de la realidad. Tenemos un término municipal muy, muy grande y cuajado de yacimientos. Así que si Luis Siré y su capataz, Pedro Flores, apenas rozaron el término, tocaron algún yacimiento, pero no le prestaron demasiada atención, realmente la realidad es bastante otra. Realmente Huerca la Vieja, por ejemplo, les pasó totalmente inadvertida. Por poner un mapa ilustrativo de dónde nos encontramos, pues vemos que ahí se traza un río que no es otro que la Almanzora, que hace la entrada, digamos, hacia lo que es el interior de Andalucía, pero luego también tenemos un corredor hacia arriba, que realmente, si lo vamos andando con mucha facilidad, llegaríamos hasta Alicante. Entre esas dos rutas se encuentra nuestra comarca, y realmente todo lo que ha sucedido aquí en buena medida se explica a eso, a la cercanía al mar, a la posibilidad de ingresar al interior de Andalucía y a esa comarca natural, hoy partida en 1000 trozos, grande, muy grande, que luego en época islámica se llamó la Cora de Tazmir. Por citar algunos ejemplos de sitios importantes o de yacimientos importantes, aquí tenemos los Oribes, eso es la cola del pantano. En esa foto había llovido más que este año. Y los dos cerros que tenemos en el centro, delante de ese circo de montañas, que no es otra cosa que la Sierra de Almagro, son los Oribes, que no solamente se extienden en esos dos cerros, sino que además tienen una necrópolis abajo, y además de eso tienen un asentamiento en los llanos bastante notable. Un par de piezas ilustrativas de lo que allí aparece. Esto no viene de una excavación como la que nosotros hemos hecho. Esto viene de la actividad de furtivos
que venían desde la parte de Murcia y conocían los yacimientos, pues quizás a veces mejor que la propia Delegación de Cultura. En concreto tenemos lo que es una ánfora de origen oriental y un jarro de tradición visigoda. Bien, esa es Huércal la Vieja, la relación con visible con Huércal y realmente a la altura en la que se coloca el yacimiento con respecto al pueblo. Esto, si miramos hacia el oeste, estaríamos viendo el otro castillo que identifica claramente al término municipal, que es Overa. Esto parece que nos invita a pensar que los que construyeron esta construcción, ahí la tenemos en planta, antes de excavar, todas esas atochas las hemos quitado, ¿eh? O sea que nos quedan realmente 4 atochas en el cerro, nos pegamos una paliza importante de arrancar plantas para poder trabajar. Pues esta construcción, que es una construcción complicada, difícil y a una altura muy, muy notable, pues no pudo funcionar si no hubiera sido por la colaboración de las comunidades que vivían alrededor de este emplazamiento. Y por último, me gustaría emplazar un poco al ayuntamiento porque nos quedan cosas importantes que hacer, aparte de que aquí habrá que hacer más cosas, que me imagino que José ya la explicará, pero bueno, pues tenemos pendiente la intervención en Overa, cosa fundamental, y también tenemos pendiente una cosa que para mí es también muy importante, y es, tenemos una generosa donación de un huercalense, de Salvador Fontela, y pienso que es muy importante que se vaya pensando en un contenedor que pueda albergar esa colección, estas colecciones que están saliendo y cualquier otra cosa que pueda aparecer en nuestro término municipal. Como tengo muy poquito tiempo, muchas gracias. Bueno, hola, buenas a todos. Yo soy Diego, ya me ha presentado José. He sido uno de los responsables del registro de uno de los sondeos, en este caso el 12.000, junto con Antonio y con otro compañero, Enrique Ruiz, que por desgracia hoy no nos acompaña. Y os voy a presentar un poquito los resultados que hemos obtenido en este sondeo, que ya estáis viendo aquí al final un poco cómo han quedado. El sondeo 12.000, por ubicaros, ¿vale?, dentro del propio cerro, se ubica al noroeste del mismo. Y bueno, decidimos intervenir aquí y plantear un sondeo en esta zona porque desde un inicio, quitando matas y demás, ya apreciamos que se veía un espacio delimitado por 2 largos alzados que, bueno, entendiendo un poco cómo debería de funcionar, estamos convencidos que debería dividirse en estancias de menores dimensiones. Entonces, bueno, como veis en esta imagen, que es un poco la imagen post-desbrozado, pues teníamos derrumbes cubriendo la totalidad del sondeo y cuando comenzamos a retirar esos derrumbes, pues empezarían a aparecer distintas estancias y pasillos, que bueno, son los que habéis visto en esta imagen y que voy a ir detallándoos uno a uno, ¿no? En el extremo meridional, en el extremo sur, apareció una estancia que hemos denominado la estancia E y un pasillo que daba acceso a la misma, que el pasillo F. Y vimos que dicha estancia presenta 2 niveles de pavimento distintos, a 2 alturas distintas, y que bueno, cuenta también con unas escaleras que podéis ver en el pasillo justo en el extremo inferior derecho, que como digo daría acceso a esta estancia. Y además también cabe recalcar que justo en este perfil que veis en el lado derecho, que será el perfil sur del sondeo, aunque no se ve en la foto, hay un vano que da pie a otra estancia que, bueno, quizás en un futuro podamos excavar también. Justo anexa a esta estancia tenemos una zona que no es una estancia como tal porque no está techada. Si os fijáis en la estructura de la estancia, no está cerrada por todos los lados. Y esto al final deliberamos que era pues un poco una zona de acceso a otra habitación que sí que es contigua a esta, ¿no? Y esta zona de acceso sí que llamamos que estaba pavimentada, como podéis ver, con un pavimento de mortero de yeso y que para acceder a la misma había, la roca madre estaba trabajada y escalonada y como podéis ver en la imagen de la derecha estaba también pavimentada, ¿no?, cubierta con una capa de mortero de yeso. Y en ese pavimento que veis aquí en la parte inferior, no sé si podéis ver,
pues un recipiente cerámico que estaba trabado con el propio pavimento, ¿no? como curiosidad. Luego, justo en la estancia al norte de este acceso, ¿no? que ya digo, este acceso daba pie a esta estancia, pues tenemos una habitación con una estructura muy curiosa que veis es esta que es semicircular y que no podemos determinar con exactitud, ¿no? O por lo menos yo no me atrevo a decir si es una troje o no, pero sí que seguramente sea una estructura relacionada con el almacenamiento de trigo, de semillas y demás, que es lo que hemos dicho que es para lo que sirve principalmente el yacimiento, ¿no? Y que hemos corroborado con esta campaña. Además, también es remarcable, ¿no?, decir de esta habitación que todos los muros están construidos en tapial, en tierra pisonada, y esto es algo que no ocurre en el resto de estancias. Mientras, en la que se sitúa inmediatamente al norte de la misma, de la anterior, encontramos una estancia también muy interesante porque presenta también 2 niveles. De hecho, el nivel inferior, el que veis en la derecha, es el punto del sondeo en el que alcanzamos las cotas más bajas. Y como veis, también es una estancia compleja porque tiene, aparte de esos 2 niveles, un pollete, una alacena y una estructura semicircular de funcionalidad desconocida que no hemos podido excavar íntegramente hasta el momento y que, como digo, ojalá podamos excavarla en futuras campañas. Y que como vemos también, al alcanzar la cota más baja, pues podemos ver lo que podría ser la cimentación del muro de cierre de la habitación, y que sería a la vez el muro perimetral de todo el yacimiento. Y continuando justo encima de la misma tenemos el pasillo B. Este pasillo B es el que da acceso a la habitación que os acabo de mencionar y que está caracterizado por tener una serie de escaleras y también por tener un pavimento que presenta una forma en V, por decirlo de alguna manera, que serviría para canalizar el agua de las lluvias y para evacuarla a través de una atarjea que podéis ver aquí, que la encontramos gracias a un vuelo que hicimos con el dron y que pudimos ver la fachada exterior de justo en ese punto de la estancia y que vimos, como digo, una atarjea que en algún punto fue colmatada, ¿no? Y el agua seguiría buscando esa salida y acabaría por crear un reventón en el propio muro. Y por último, en la estancia A, una estancia muy interesante que luego más adelante también nos comentará mi compañera Noelia, porque ella ha salido muchos recipientes cerámicos. Es una estancia que también tiene 2 niveles de altura distintos y que a cada uno de ellos se accede por un vano independiente a través del pasillo anterior, el pasillo B, que aquí tenéis los ejemplos que tenéis justo dispuestos en la mesa, que es particularmente interesante esta estancia porque la cerámica se disponía en lo que creemos que es un derrumbe posterior, entonces no sabemos si realmente esta habitación se usó durante más tiempo que las otras y luego terminó de colapsar y pilló de imprevisto a los dueños y demás. Pero estas son cuestiones que iremos afinando más adelante y que como están todavía pendientes de revisión. Y ya está. Bueno, pues a mí me toca, soy Tamara, fui la responsable del sondeo 11.000 junto con mi compañero Tony y por otra parte Víctor, que también le tocó porque el sondeo se fue agrandando. Como veis en la imagen, os he dejado la primera imagen de cómo quedó el sondeo tras el desbroce, para luego hacer una comparación con la orto final. Está ubicado al suroeste del cerro, justamente en la ladera contraria al sondeo de mi compañero. Es un sondeo de 21 de longitud por 12 de ancho y se planteó el sondeo aquí por 2 cosas. Primero, los alzados de grandes dimensiones que ya se veían a simple vista y también porque cabía la posibilidad de que se encontrase la entrada principal del complejo, cosa que se ha podido saber con exactitud. Como veis, veis muchos números, os he dividido el sondeo por estancia, pero realmente en un principio solo había 4. A, B, C y D. Lo que pasa es que con el paso del tiempo aparecieron 2 más y 3 pasillos. Aquí realmente solo es visible uno. Si os fijáis entre el B y el C hay como un huequecito entre 2 muros que podíamos intuir que era un pasillo y efectivamente lo fue.
Comenzamos con la estancia A, es la estancia principal, la de mayor dimensiones, y pues es la principal, ¿por qué? Porque cuenta con la puerta de entrada al complejo. Tiene 2 niveles de cota diferentes, aquí no se aprecia en planta, pero bueno, más o menos varía de 1 metro del piso inferior al superior. El superior no hay mucho que destacar realmente, es un nivel amarillento que se corresponde con un relleno de nivelación, probablemente de la rampa del piso inferior, y bueno, he dejado en la imagen izquierda un trocito de pavimento, que es el color verde que veis, adosado a una escalera. Quizás lo más destacable de aquí sea, no sé si lo veis, pero en la parte norte que pega a la entrada hay como una pequeña estancia de almacenamiento que tiene 2 niveles de pavimento, el 0,30 y el 0,12, y además cuenta con 2 polletes, 0,22 y 0,21. Lo normal sería que también hubiese aparecido en la zona sur, en la paralela, lo mismo, pero bueno, no hay ningún indicio de nada. Lo que sí que nos apareció ya interesante en esa zona fue un sedimento que contenía cáscara de huevo. El huevo está casi completo. Continuamos con la estancia B. Los patrones son casi los mismos que el complejo, que el sondeo 12.000. Es una estancia con un pollete, un pavimento de mortero de yeso. Y bueno, quería destacar el muro ubicado al oeste, que va con orientación norte-sur, que va a actuar como parte de la muralla del complejo. Pongo muralla entre comillas porque realmente no es muralla como tal. Cuando nos referimos a muralla pensamos que mide 2 metros de grosor y realmente no llega ni al medio metro quizás. Aquí os dejo una imagen del pollete y de un posible, se está barajando la posibilidad de un reposatinaja en la parte derecha sobre el mismo. Pasamos al pasillo A, es el que se podía visualizar desde un principio. Tiene unas condiciones magníficas, cuenta con 5 escalones, se encuentra apoyado sobre la roca madre, aprovechando el geológico. Y bueno, lo más interesante también es que nos apareció un pavimento en la parte superior de la escalera, se encontraba fuera de los límites del sondeo y no pudimos profundizar más, pero que nos da indicios de un nivel superior, una planta pues superior. Este pasillo tiene muchos detalles. Uno de ellos en la imagen izquierda es un vano cegado, no sé si veis los límites y el cegamiento convertido en muro, y además tiene 2 recortes que lo he señalado en rojo, posiblemente que fuesen de expolio en una fase posterior. Aquí os dejo una imagen de la escalera vista desde abajo. Está en perfectas condiciones y cuenta con casi todas sus caras enlucidas. Pasamos a la estancia C, mismo patrón. En este caso no hay polletes, sino que hay 2 niveles de pavimento. Y bueno, os dejo también en la imagen de la derecha el acceso al pasillo A. Como es normal, a las estancias se tiene que acceder de alguna manera, o bien pues de estancia a estancia o bien de estancia a pasillo, como es en este caso. Pasamos a la estancia D, quizás la más destacable del sondeo junto con la A. ¿Por qué? Porque no aparecen 2 niveles de uso, pero os he señalado en negro el atroje. Sí que es verdad que aquí sabemos que es un atroje con exactitud, no como en el caso de mi compañero Diego. Contamos con los tabiques del mismo y además tenemos recortes en los muros, no sé si los veis, justamente en los límites del atroje, probablemente para sujetar vigas a modo de repisa, para colocar las cosas encima. Y además, en el derrumbe anterior a esto, nos apareció el arranque de una bóveda, cosa que, bueno, cabe destacar porque es probable, si ha salido eso ahí, supongo yo que se utilizaría para eso. Pasamos al pasillo B, es un pasillo que apareció a partir de aquí, todo lo que apareció a los últimos días de excavación. Es un pasillo que, bueno, viendo las condiciones con las que hemos visto el A, no tiene nada que ver. Solo vemos 2 escalones y han utilizado el geológico como nivel de uso. Lo destacable del mismo quizás es que tiene 2 vanos, uno en la parte inferior, que da acceso a la estancia D, y uno en la parte superior, que no se ha podido excavar, pero bueno, también nos indica, como en el pasillo A, que hay un doble piso. Aquí os dejo una imagen vista desde el pasillo desde abajo, y la de la derecha es la imagen desde el umbral, de la estancia D al pasillo. Pasamos a la estancia E y pasillo C.
La estancia no tengo mucho más que decir, es una estancia de dimensiones similares a las demás, con pavimento de mortero de yeso. Y bueno, del pasillo C sí que me quiero detener un poquito más, quizás porque, bueno, como veis está sin terminar de excavar, apareció el penúltimo día de excavación, y como ya ha dicho mi compañero, la mayoría todo el complejo está realizado en mampostería encofrada, pero en este caso los muros que delimitan el pasillo son de tapial de tierra. Aquí lo podéis ver mejor, lo amarillo es los muros de tapial, lo de negro es el relleno que se ha quedado sin excavar. Y a la derecha os dejo el vano de acceso a la estancia F, que es la última estancia, y es similar a la E. No tiene pollete, no tiene doble pavimento, sino que es un simple pavimento de mortero de yeso. Finalmente os dejo aquí con la orto final para que veáis las diferencias que había entre la primera y esta, y los derrumbes que hemos quitado, que han sido aproximadamente en algunas estancias de 2-3 metros. Y bueno, a continuación voy a poner un vídeo que ha realizado mi compañero Víctor del proceso de excavación vista desde vista aérea con un dron. Bueno, pues a lo mejor no lo vemos. Sí. Ah, sí. Yo creo que ya, sí. A continuación doy paso a mi compañera Noé, que se va a encargar del material arqueológico que hemos recogido en el yacimiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Noelia, me encargo del estudio del material arqueológico y, primero quería hablar de la importancia de la cerámica en el yacimiento, sobre todo porque es el material que más abunda en él y porque nos da muchísima información sobre la cronología del yacimiento, sobre aspectos de la sociedad en la que vivía, la funcionalidad de las mismas, el intercambio de comercio que había entre algunos puntos y otros y sobre todo el conocimiento de las producciones que van cambiando a lo largo de la época. ¿Vale? En Huércal hemos encontrado un total de 3.741 fragmentos y algunos de ellos están aquí. ¿Vale? Y dentro de este total de fragmentos he querido dividirlo por grupos funcionales. ¿Vale? Ahora mismo lo explicaré. El primer grupo funcional que vamos a ver es el de cocina. Tenemos dos formas de cocinar diferentes. Una es la tenéis aquí, la primera olla, que tiene una pasta mucho más fina, que es vidriada al interior y que se utilizaba para la elaboración de alimentos con gran cantidad de agua. La segunda pieza es una cazuela, en este caso se cuenta sin vidriar, y serviría para la elaboración de alimentos que requerirían un nivel de agua mucho más bajo. El segundo grupo funcional que vamos a ver es el de mesa. Todo el mundo sabe que en las mesas cuando estás sirviendo tu comida utilizan los mejores
las mejores piezas, las mejores ajuares. Pues aquí tenemos dos jofainas, una totalmente vidriada en verde y otra vidriada en verde en el interior y amarillo en el exterior. Y una redoma que servía para servir la bebida en la mesa. De almacenamiento, es verdad que en el yacimiento se han encontrado un gran nivel de muchísimos fragmentos de almacenamiento, pero aquí tenemos este cuello de jarra que ya nos proporciona una idea de cómo sería este tipo de jarras que se utilizaban en Huercal la Vieja. De complemento hemos traído una tapadera, en este caso no está vidriada, pero es muy interesante porque es bastante grande y ha salido completa en su totalidad. Y para finalizar, he querido llamar a esta diapositiva curiosidades de la vida cotidiana, porque es verdad que Huerca tiene un ajuar muy completo, pero a la misma vez no han salido piezas cerámicas muy interesantes. A la izquierda veréis que es esta de aquí, que es la boca de una tinaja que aparece grafiada, que es un tipo de decoración de época almohade, con una epigrafía Nasri, ¿vale? Probablemente se pondría albaraca, pero necesitamos llevarla a restauración para que no la limpie en su totalidad y poder definir qué pone aquí. Lo curioso de esta pieza es que ha sido, se rompe, le falta la parte del cuerpo y la utilizan como preparación de mortero. Pero para que esta preparación de mortero tenga tope, utilizan un fragmento de cocina y lo ponen como tope. O sea, tenemos una olla que se ha roto en algún momento, la utilizan como tope y preparan el mortero. Es decir, aquí están utilizando constantemente la cerámica para que no se pierda. Si se rompe no la tiramos, la intentamos utilizar y llevarla hacia otro uso. En segundo lugar tenemos el albaquero, que para nosotros es la pieza por excelencia porque nunca nos había salido algo parecido en otro yacimiento. Es verdad que en un primer momento pensábamos que era un brasero, pero ya luego dándole muchas vueltas, es un albaquero que está destinada a que las plantas frescas como la albahaca, el romero, se mantengan frescas a la hora de cocinar y no habíamos encontrado nada igual y por el tipo de decoración que es muy quisquillosa nos pareció algo espectacular. Luego tenemos una tabal, que es un pequeño tambor, que lo veis en la tercera imagen. Por lo tanto, había instrumentos de música allá arriba, que eso tampoco no había salido en yacimientos cercanos de aquí. Pues con un ejemplo, Mojácar, que también hemos estado excavando allí, y la cerámica se parece muchísimo. Y luego tenemos una mano de Fátima, curiosamente de 6 dedos, que tampoco habíamos visto algo igual. Siempre que vemos una mano de Fátima están representadas en tinajas, porque es almacenamiento de líquido como símbolo de protección, pero siempre son 5 dedos o 4, pero 6 nunca lo habíamos encontrado. Así que también es curiosa porque no aparece en tinajas, sino que la pasta es muy grosera y pensamos por ahora, porque esto ahora mismo es un estudio preliminar, intentaremos andar para la memoria final y creemos que es que estaría preservando lo que habría en el interior de una orza. Y por último tenemos una pequeña ampollita que podría ser destinada o para usos medicinales o para perfumes o para esencias, aceites. Y para mí estas son las curiosidades de la vida cotidiana de Huercal y luego si queréis os acercáis, podéis echarle fotos y preguntar cualquier cosa. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, soy Connie, soy el responsable de reconstrucción del sitio. Aquí vemos la planta de complejo. Estamos hablando de arquitectura rural. Es visible que las estancias pueden ser de desigual tamaños porque se han construido de manera más cómoda, de manera que funciona mejor. Sin pensar del diseño.
hay una calle principal que está ancha y aquí está la roca. Y también hay pasillos más angostos para entrar las estancias. También se han construido torres falsas en las esquinas y otros lugares enfrente de murallas. Aquí tenemos el alzado de granero. Podemos ver que no hay ventanas en la muralla y la estructura se parece fortificada con las torres y cerrada, aparte de la entrada y las atarjeas que están al final de los pasillos para evacuar el agua. El acceso al sitio es difícil y también era un guarda que abría la puerta a las personas que tienen cosas dentro. ¿No? Gracias. Aquí podemos ver la organización del interior del complejo con los pasillos. Alguien puede acceder las estancias. También quizá eran 2 pisos para almacenar cosas valiosas, por ejemplo, grano. Sí. Esto es un video de modelo 3D para entender el volumen del sitio. Y ya está. Me toca a mí concluir y, bueno, en primer lugar, haciendo ver que hay mucho trabajo, aunque la intervención arqueológica fue breve, pero fue muy intensa y hemos sacado mucha información de esa intervención. En primer lugar, como ya dijimos en su momento y como además se ha repetido aquí en varias ocasiones y lo ha dicho la propia concejala, para confirmar que Huercas la Vieja es un granero fortificado, es un agadir y además sin ningún género de duda. Sería muy difícil poder demostrar que es otra cosa diferente. En primer lugar, por el aspecto que tiene, que es lo que hemos ido pudiendo averiguar en los 2 sondeos, en la estructura de las habitaciones, en la disposición que tiene, de los pasillos o en la propia muralla. Y puede verse muy bien reflejado en el trabajo que ha ido haciendo Connie de reconstrucción a partir de los restos, no solo que se han ido excavando, sino los que hemos ido pudiendo ir documentando después de hacer esa limpieza, ese desbrozado general, y que nos ha permitido poder realizar una planta de la mayor parte de las estructuras, no de todo, porque hay zonas donde no se ven esas estructuras, pero que nos permite tener una imagen bastante completa, teniendo en cuenta que hemos hecho una intervención de 15 días solamente. Ya les digo, lo primero que llama la atención es la propia muralla.
que mencionaba Tamara, que mencionaba Connie, porque en realidad la muralla no lo es tal. Es muy estrechita, para que podamos considerar una muralla como un elemento fortificado, pues tenemos que encontrarnos espesores al menos de 1,20 m y de ahí en adelante. Y sin embargo, el muro que nosotros encontramos pues tiene unos 80 centímetros y un poquito más, es decir, que en realidad es casi como un muro de carga de una vivienda. Sin embargo, el aspecto que tiene el yacimiento por fuera es este que estamos viendo aquí, el que puede apreciarse además solamente yendo al sitio. Es decir, es el aspecto de un castillo. Y esa era la intención, que aquello pareciera un castillo, pareciera un sitio muy bien fortificado, un sitio muy fuerte, inexpugnable, pero que en realidad tenía unos muros muy delgados y tenía unas torres, como decía Connie, unas falsas torres, que son aparentemente torres, que probablemente incluso permiten algo de defensa, pero que no son fuertes en absoluto. Y eso es lo primero que llama la atención y lo primero que nos ayuda a poder determinar que efectivamente eso no es un castillo, aunque se parezca a un castillo. Lo segundo que llama la atención es la propia estructura de los ambientes, de esas estancias que se han ido enumerando tanto en el sondeo 11.000 como en el 12.000. En primer lugar, porque se va repitiendo como una batería de estancias que resultan ser relativamente regulares, muy parecidas entre sí y que no son viviendas, en primer lugar porque todas tienen una puerta a alguno de esos pasillos, de esas escaleras, y son unicelulares, solamente tienen esa habitación. No hay una articulación de viviendas con más habitaciones que permitan decir, bueno, pues la gente dormía aquí, o la gente comía allí, o esto era un espacio de almacén, sino que son solo una habitación que da directamente a la calle, da directamente a uno de esos pasillos. Y eso ya está dando una idea de que, claro, no tenemos espacios de habitación como tal, tenemos celdas que eran individuales. Lo tercero que llama la atención es la propia estructura urbana y cómo se organiza el yacimiento, y que podemos ver también en la reconstrucción que nos ha mostrado Connie, que puede verse también en los dos sondeos. Sobre todo esos pasillos tan estrechos con escaleras, que se ven también en el caso del sondeo 11.000, o incluso no solo con la escalera, sino con esa estructura en V de la que hablaba Diego, que sirven para poder entrar, para comunicar de manera lateral esa estancia, sirven para evacuar agua, pero que nos está dando una idea también de que eso no era un sitio funcional, eso no era para pasar todos los días. De manera que el yacimiento funcionaba, y eso sí lo sabemos además por paralelos etnográficos con el norte de África, estructurado comunalmente, como nos decía también Antonio, gestionado, construido por las propias comunidades campesinas, muy probablemente no solo de Huércal o no solo de Overa, sino de las dos localidades, al menos de esas dos localidades, porque hay un número suficiente de celdas como para que haya muchas familias que tenían cada una de ellas una de esas celdas. De manera que son las dos comunidades campesinas las que probablemente se ponen de acuerdo para construir un lugar que les sirve de refugio, que les sirve principalmente de almacenamiento de aquello que les es más preciado, como decía Connie. En primer lugar, lo más preciado es el grano. Lo más preciado es la subsistencia, garantizar no solo que va a poder comer, sino que además va a poder sembrar el año que viene. Y por eso hablamos de graneros, porque lo más preciado es poder comer, lo más preciado es poder garantizar la subsistencia. De manera que cada familia extensa, tenía una de estas celdas, era propietaria de una de estas celdas y la utilizaba para guardar su grano, cereal, legumbres, pero también para guardar otros alimentos que podían desecarse, que podían deshidratarse, que podían conservarse en buenas condiciones en estas celdas. Y además guardaban otras cosas, de manera que funcionaba en realidad como una pequeña caja fuerte o como una caja fuerte para cada una de esas familias. Y guardaban ahí pues la dote de la hija o algunos tejidos, documentos,
algunos elementos que le pudieran ser preciados, como por ejemplo algunas piezas cerámicas que le servían de ajuar bien en momentos determinados de celebración, o como decía, incluso como ajuar para poder casar a la hija. Y cada una de esas celdas tenía su propia puerta y tenía su propia llave. A ver si no pasa por ahí la diapositiva. No quiere pasar. ¿Vale? Cada una de esas celdas tenía, como digo, ahora a ver si va pasando la diapositiva. Sí, desde el teclado, ¿no? Ahí, ¿vale? Tenía su propia celda, tenía su propia puerta y funcionaba de manera autónoma. Las comunidades, además, se ponían de acuerdo para el mantenimiento de esa estructura que habían construido, para la gestión comunitaria, incluyendo también la presencia normalmente de un guarda, o un guarda y su familia, que estaba allí de manera permanente y que era el encargado de vigilar, no solo vigilar que nadie atacara, porque pocas posibilidades tenía de defensa, sino principalmente de vigilar que nadie robara y de vigilar que todo el mundo guardaba las normas para que el grano principalmente y las cosas que había allí se preservaran. Pues por ejemplo, dentro no pueden entrar animales. Uno llega hasta allí con el burro o con el mulo y el burro y el mulo se quedan en la puerta. Los costales o los elementos donde va metido el grano se cargan a mano y se llevan dentro de esas celdas. Por eso además los pasillos son tan estrechitos, que es una forma de preservar y de defender también, pero no hace falta tener unos pasillos más anchos. De manera que, como decía, desde fuera pues tenemos aspectos como estos, y aquí tenemos paralelos del norte de África que podemos encontrar en Marruecos, desde el Atlas hasta el Rif, que podemos encontrar en Argelia o que podemos encontrar en Túnez, y que nos dan una idea. Aquí pueden ver algunos de estos ejemplos por dentro de cómo podía ser Huércal la Vieja. Y por qué proponemos también que muy probablemente estas celdas no solo tenían una planta, sino que tenían más de una planta. Nosotros hemos sido conservadores y hemos puesto 2 plantas en algunos de esos edificios, pero es posible incluso que tuvieran 3 plantas en algunos casos. Aquí ven qué arquitecturas más interesantes, más sencillas, pero más interesantes. Claro, eso no son viviendas. Y entre otras cosas porque ya es difícil subir ahí, sino que están hechas para poder guardar cosas, ¿no? Y eso da una idea de cómo podían ser estas arquitecturas, que son muy parecidas a las que hemos encontrado en Huércal la Vieja, hechas con mampostería, curiosamente mampostería encofrada, mamposterías de yeso en la mayor parte de los casos, incluso con una entrada muy sencilla, que tiene algo de fortificación, pero muy sencilla en su concepción, y con algunos muros hechos también en tapial de tierra, es decir, exactamente igual que los campesinos están construyendo sus propias viviendas en Huércal o en Overa, o incluso en algunos de los otros asentamientos que pudiera haber alrededor, si es que participan más de 2 asentamientos. De manera que, desde el punto de vista de la interpretación, pensamos que no quedan muchas dudas. De hecho, a nosotros no nos queda ninguna duda de que efectivamente es un granero fortificado. Y eso lo dota de una especial significación, en primer lugar, porque no hay muchos identificados en general fuera del ámbito del norte de África. Hay algunos en Sicilia. De hecho, nosotros excavamos el único que se ha excavado allí, y que tiene una cronología algo más antigua que la que tenemos aquí. Y en el caso de Al-Ándalus, de la península ibérica, el único identificado realmente y excavado es el de Darrax, en el valle de Ricote, en el cabezo de la Cobertera, en una intervención que ya tiene unos cuantos años y que supuso también un hito, porque en primer lugar nos permite establecer esos paralelos entre las 2 orillas del Mediterráneo, pero sobre todo porque nos habla mucho sobre cómo se organizaba la gente, cómo se organizaban las comunidades campesinas, no solo para producir y para conservar, sino también cómo gestionaban el excedente productivo. Y eso nos habla de muchas cosas. Nos habla de las relaciones sociales, de la capacidad de trabajo de las comunidades campesinas, de la capacidad de organización, de gestión,
su relación con el propio Estado, que aquí en este caso está ausente. Da igual que fuera el Estado almorávide o almohade o el nazarí. Y nos da muchos datos para poder reflexionar y para poder interpretar muchas cosas sobre cómo era la sociedad andalusí. Yo digo además que es algo excepcional. Algo excepcional porque solamente hay uno hasta ahora y este es el segundo que se ha no solo localizado, sino que se ha empezado a excavar y que podemos identificar de manera cierta, ¿no? De manera fehaciente. Y eso por ahora lo hace también particular, lo hace singular. Y además particularmente interesante porque el modelo del cabezo de la cobertera es un poquito distinto a este de aquí, y aquí sí que podemos encontrar esos paralelos directos con los del norte de África. Es decir, las imágenes que estamos viendo y otras que se pueden ustedes buscar en internet, simplemente buscando graneros fortificados o Agadir, son las que responden a las tipologías, muchas de las tipologías que vemos en el caso de Huércal la Vieja. Desde el punto de vista histórico, además, resulta también llamativo porque es un asentamiento, es una estructura que tiene un periodo de vida corto y además relativamente tardío para lo que en un principio igual podría esperarse. Tenemos que ir fijando del todo las cronologías, pero estamos en torno al siglo XIII, incluso ya casi metiéndonos un poquito más en la siguiente centuria, pero estamos en torno al siglo XIII, lo cual resulta muy significativo. En primer lugar porque nos situamos ya entre época almohade, principio de época nazarí, pero además porque nos situamos en el momento en el que se conquista el reino de Murcia y se va fijando la frontera. Y eso permite explicar la necesidad de guardar todo eso, la necesidad de proteger todos esos bienes. Y lo que llama la atención es de dónde sacan la idea. Y no solo cómo son capaces de hacerlo, de organizarse para hacer todo esto, sino de dónde sacan la idea. Son modelos que vienen del norte de África, porque antes aquí no los tenemos, pero los del norte de África no sabemos de cuándo son, si los hay anteriores o no los hay anteriores, ¿no? Es algo que surge en general dentro del ámbito del occidente mediterráneo y que lo utilizan solamente cuando les es necesario. Nos plantea, ya digo, muchas cuestiones que son muy interesantes, que no afectan solo a la comarca o al ámbito del sureste de la península o al ámbito del Andalus, sino que afectan y es un espacio común y son problemáticas comunes a todo el occidente mediterráneo. Y más allá de esas cuestiones, de las cuestiones históricas, historiográficas, de su significación, y ya digo, tiene un particular interés desde el punto de vista patrimonial. Bueno, en primer lugar, a nivel local, como destacaba Antonio, porque Huércal la Vieja ha sido un lugar identitario, ¿no? Y un lugar de referencia para los vecinos y para las vecinas de Huércal-Overa. Y el poder dar información y el poder dar una explicación a este yacimiento, pues pensamos que es una buena oportunidad para conocer mejor el patrimonio y para conocer mejor la historia de Huércal-Overa y de toda la comarca de la provincia. En segundo lugar, porque pensamos que debe ser un yacimiento de referencia, precisamente por ser algo singular, por ser algo único, que tiene además la ventaja de que actualmente es accesible, ¿no? Es relativamente accesible. Hay que mejorar algo del acceso ya al cerro, pero incluso en eso estábamos ya trabajando durante la campaña de excavación. Pero desde el punto de vista de la puesta en valor, tiene también un potencial muy interesante para la localidad y para la comarca. Porque además ya el propio enclave donde se encuentra resulta atractivo, porque desde ahí se ve una panorámica que antes nos enseñaba también Antonio, que es preciosa y que llama la atención y que permite conocer una parte del territorio y del paisaje y explicar muchas cosas desde ahí. Así que tiene un gran potencial, se mire desde la perspectiva puramente histórica, se mire desde esa perspectiva patrimonial como un recurso cultural, tanto para la población de Huércal-Overa como para los visitantes que vienen a la localidad, que vienen a la comarca o que visitan el sureste de la península ibérica.
A partir de aquí, lo que es necesario es hacer un planteamiento que nosotros, de hecho, pues ya estamos trabajando con el ayuntamiento, no solo para poder sacarle partido a ese recurso cultural y darlo a conocer, sino además también para poder conservarlo, para poder preservarlo de cara al futuro. El hecho de que hablemos de arquitectura de este tipo, en un lugar además alto y expuesto a las inclemencias del tiempo, pues hace que sea un yacimiento también vulnerable. Hablamos de mamposterías hechas con yeso o de tapiales de tierra, pavimentos hechos con yeso, que ahora es necesario ir, en primer lugar, consolidando, haciendo una consolidación, y en segundo lugar, restaurando para poder ponerlo en valor, y a partir de ahí, si que nosotros queremos que tiene mucho interés, pues nuestra propuesta es que se le pueda dar un uso público, más allá de que la gente haya siempre subido y se haya preguntado qué era aquello. De manera que, como digo, se convierte en un recurso cultural que es también un recurso turístico, ¿no? Pero pensando principalmente y sobre todo en los vecinos y en las vecinas de Huercalovera. Así que a partir de aquí, ya digo, yo creo que se han sentado unas buenas bases, primero científicas, históricas, para demostrar el interés y el potencial que tiene el yacimiento. Y a partir de aquí lo que toca es, bueno, pues seguir trabajando, no solo para poder ir afinando y poder mejorando en las propuestas de interpretación, de reconstrucción también, del sitio, sino también para ir trabajando en las propuestas de intervención, de protección, conservación y puesta en valor para el disfrute, el uso y el disfrute de todo el mundo. A partir de ahí, claro, pues lo que hace falta es seguir trabajando. Y de nuevo recalco el agradecimiento en primer lugar al ayuntamiento y a la corporación municipal. Sé que además al alcalde le hubiera gustado particularmente poder estar aquí esta tarde, porque se ha tomado desde el principio muchísimo interés. A los vecinos y a las vecinas de Huercalovera que nos han ido acogiendo y que además han participado de forma activa, y eso siempre es muy de agradecer, porque nosotros siempre hemos pensado que las intervenciones arqueológicas deben estar abiertas para que la gente no solo las pueda visitar y saber qué es lo que se hace con su patrimonio y con su dinero, obviamente, sino también para que la gente pueda aprender de forma directa, lo pueda disfrutar y pueda descubrir una parte de su historia, desenterrar literalmente bajo metros cúbicos de tierra, ¿no? Y aquí los que han estado trabajando allí lo saben bien, metros cúbicos de tierra y de polvo, sobre todo mucho polvo, pues a partir de ahí desenterrar y descubrir pues 3 metros de alzado de muro, atrojes, escaleras, puertas y vanos, cerámica, que nos dan una idea de cómo era ese yacimiento y para qué servía y qué importancia tiene en el territorio. Y por último, me gustaría agradecer al resto de voluntarios, estudiantes que han venido y que han hecho también ese esfuerzo, y obviamente al equipo técnico del Memolab, que como ven pues se lo han currado mucho, se lo trabajan mucho e intentan no solo hacerlo lo mejor posible, sino sacarle todo el partido posible a los datos de los que partimos y al esfuerzo que se hace en campo y al esfuerzo que se hace en laboratorio. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. La verdad que nos han servido para observar el gran trabajo que han realizado este gran equipo. Pido disculpas por la ausencia de Domingo, que no ha podido estar hoy aquí, y como bien ha dicho José María, le hubiese encantado, porque ha vivido esta campaña con muchísima ilusión. Así que nada, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando mano a mano para seguir descubriendo gran parte de nuestro patrimonio. Os adelanto que el próximo 22 de septiembre estamos preparando una ruta guiada para que
de primera mano visitéis esta gran intervención. Contaremos con la compañía de José María Cimanta, así que nada, os animo a que participéis y nos acompañéis durante este día. Muchísimas gracias por venir. Bueno, me dice José María que si tenéis alguna pregunta antes de irnos. Sí, sí que hay. Sí, no hemos hablado del tema de la conservación de los elementos orgánicos, que de hecho era una de las cosas que más nos interesaba y que, bueno, en el caso además de la investigación que hace Tony sobre las semillas, pues esperábamos y nos hubiera gustado encontrarnos el granero incendiado, de manera que se hubieran conservado carbonizadas parte de la materia orgánica, que es como habitualmente más nos la encontramos. En otros casos, sobre todo en contextos más áridos, nos lo encontramos también deshidratados, desecados, pero es algo más excepcional. Una de las cosas que no hemos encontrado ha sido esa materia orgánica. Normalmente se deshace, normalmente se acaba pudriendo, incluso los espartos que son más recios, que son más duros. Y así que si no se dan las condiciones o bien por carbonización o bien por desecación, mineralización, esa materia orgánica no se preserva. Claro, los únicos elementos que tenemos son aquellos que sí se preservan, habitualmente más la cerámica. Pero, claro, el grano se conservaría en buena medida en los trojes o los atrojes, en costales, en cestos, ya fueran de esparto o de otras materias vegetales, que además son fáciles de transportar, que son más ligeros, que son más cómodos, pero eso es lo que habitualmente no nos queda. En muchas ocasiones, y es una de las partes del trabajo que, por ejemplo, ha hecho nuestra compañera Leonor Peña, que es la responsable del Laboratorio de Arqueobotánica, pues tenemos paralelos etnográficos, ya no solo de aquí, sino los paralelos etnográficos del norte de África, que ya he estudiado también, donde hay una enorme variedad, además, ¿no?, de materias, de fibras, no solo de espartos, sino otro tipo de fibras que se utilizan para hacer cestos, para conservar los alimentos, para gestionarlos, etcétera, etcétera. Pero no lo hemos encontrado. De hecho, bueno, estamos convencidos que el yacimiento se abandona de manera intencionada, ya digo, no se incendia ni sufre ningún percance, sino que se abandona de forma intencionada y lo dejan bastante limpio. Un poco como nos pasa también en Mojácar, que es un abandono intencionado y, por ejemplo, no se encuentran casi metales, igual que no se encuentra esparto. El metal normalmente sí se conserva más, y sobre todo clavos de las puertas, de las ventanas, de parte de los forjados, que obviamente eran enterrados de tierra roya, de launa, pero no encontramos elementos de ese tipo. Y quiere decir que todo lo que fue útil se lo llevó. Y por eso, de manera excepcional, nos llamó la atención que de manera excepcional en alguna de las habitaciones, la que decía Diego, pues nos aparecía un conjunto cerámico donde sí había más materiales conservados. Y no llamó la atención de que o bien dejaron alguna habitación todavía en uso, o bien formaba parte del proceso de desmontaje, de llevárselo, y al final dejaron parte de ese material que ya no se lo llevaron. Pero esparto, no. No sabemos bien, siempre es más difícil la fundación, sobre todo en estos casos en los que, claro, un yacimiento unifásico, se puede decir, solamente tiene una fase de ocupación, aunque hay algunas reformas menores. Antes mencionaba Tamara algún vano que se cierra para cambiar algo de la estructura, algún enlucido que se rehace, pero son reformas menores. Y el periodo de vida parece bastante corto, de manera que da la impresión de que nos movemos por el material en torno siempre al siglo XIII. Puede que incluso se pueda retrasar un pelín, pero XIII básicamente. De manera que está en uso unos 100 años, igual algo de 100 años largo, como mucho 150 años. Por ahí ya ve.
Todavía no. Una de las cosas que estamos viendo, porque hay algunas que tienen, parece, algo de epigrafía o pseudoepigrafía, y a veces no es fácil de identificar. Y por qué habéis averiguado por qué algunos son enmarcados, algunas piezas enmarcadas y otras no? ¿Quieres contestar tú o yo? ¿Crees que a la misma época o habéis descubierto que se enmarcaban una y otra las dejaban como fragilas solamente? Normalmente, bueno, en esta época la cerámica de cocina ya se encuentra vidriada en el interior. Anterior a mediados del siglo XII, anterior, que eso todavía lo tenemos que ver, la cerámica no se vidria. ¿Por qué no se vidria? No lo sabemos, pero que son nuevos procesos tecnológicos que van apareciendo con nuevos cambios políticos, sociales y económicos, como en la llegada, por ejemplo, de los almohades. Se vidria la cerámica de cocina porque al final es la que más utiliza, y para higiene y salubridad se vidria para que no se adhiera la comida al recipiente. Y la cerámica de mesa siempre se ha vidriado. Cerámica de mesa, tanto ataifores, jofainas y cuencos, que son lo equivalente a nuestras fuentes, nuestros platos de hoy en día, siempre se ha vidriado en el interior. Y en este caso encontramos vidriado en el exterior, pero ya por esos cambios sociales y políticos y económicos que están llegando con estas nuevas sociedades que entran aquí a la península. La cerámica de almacenamiento no se vidria. Lo que queremos es que contenga lo más fresco posible el agua y que, por ejemplo, las tinajas no se... Hay algunas que ya se vidrian, pero mucho más adelante. Pero solamente una zona, por ejemplo, la zona del cuello, o si en su totalidad es porque es un ajuar de personas muy ricas. Pero no se vidria porque también quieren que sude agua, esa agua se recoge con jarritas también bizcochadas que se conservan mucho mejor en la temperatura. Y por general esas son las funciones del vidriado. Por eso algunas aparecen vidriadas, como son las de cerámica de mesa, y la de almacenamiento en menos cantidad. Nada. ¿Y habéis encontrado algún horno o algo para Alfar todavía no se, en esta excavación no se encuentra. Y no creo que arriba, en el granero no va a haber un alfar. El alfar tendría que estar abajo. Y otra pregunta por último, ¿qué diferencia habéis encontrado para diferenciar si era un brasero o un almizar? Albaquero. En primer momento la forma externa es de brasero. Hemos buscado algunos paralelos y sí es brasero, se asocia mucho a un brasero. Pero luego vimos esa maceta interior con esas concreciones que suelen aparecer por la humedad y por el uso de agua. Y ya viendo otros paralelos con el museo de, bueno, con el grupo de casas que salen debajo de la Alcazaba, que también tiene un albaquero muy similar, pues más o menos pensamos que iba destinado a eso. Nada. Sí, de hecho, perdón, en relación a lo que decías del horno, una de las normas habituales es que dentro del granero no se puede hacer fuego, para evitar precisamente desgracias. O sea, no hay actividades productivas de transformación, pero tampoco hay normalmente esas actividades de fuego, excepto en la casa del guarda, donde sí te encuentras, claro, un pequeño hogar, porque era el único que cocinaba ahí y ya está. No, lo que decía, allí la gente no vive. El único que vive ahí es como mucho el guarda, y que puede vivir solo, y hay veces que vive con su familia. Pero la única persona que vive allí de forma permanente. ¿Tenéis pensado como indagar más, pero en el poblado donde estuvieran asentados? No hay ningún poblado allí. No, alrededor no hay nada. Está solamente eso, y la gente que tenía allí las celdas, que tenía allí esas estructuras, viviría o en Huércal o en Overa, y puede que en algún otro sitio, pero viven lejos y tienen ese espacio como un espacio aislado, remoto, que es una forma de protegerlo. Es decir, que no es un sitio como la nevera que tú vas allí al granero y dices, pues ya cojo lo que sea, no. Es un sitio de almacén y un sitio donde las cosas se guardan al seguro. Y de hecho, otra de las características, por ejemplo, desde el punto de vista de la protección, es que no solo tiene una protección física
aunque sea esa muralla pequeñita o el hecho de estar en un sitio de altura y muy alejado, que al que es difícil llegar, sino que además un espacio harim se llama. Un espacio, harim es lo que nosotros conocemos como harén, es un espacio prohibido, es un espacio sagrado y que tiene una protección sagrada, donde nadie puede entrar sin el permiso y donde nadie puede perturbar bajo un castigo, que es un pecado, ¿no? Es decir, que tiene una protección física, pero tiene también una protección religiosa. Sí, en ese caso... En ese caso tendríamos que ver, afinando bien las cronologías, si tenemos, porque yo creo que hay una parte de coincidencia o no, pero cumple funciones distintas, igual que la torre de Overa. Unas son las funciones defensivas y en parte también de refugio de la población, además la representación del Estado, ahí donde el Estado se representa, y en el caso de Huércal la Vieja, es un lugar que construyen los campesinos, donde el Estado no participa ni decide nada, y que sirve además principalmente, como digo, para guardar cosas que les son preciadas, aunque en un momento determinado la gente pueda huir ahí y refugiarse también si le hace falta, pero no está preparado para una defensa como tal. Había una pregunta por detrás. El total, bueno, no sé de memoria, ¿sabéis de memoria la superficie? ¿The surface? No acuerdo de memoria. Tiene que ser más. No lo acordamos, lo miraremos. ¿Alguna cosilla más? Nada, pues nada. Muchas gracias de nuevo. Si alguien quiere ver la cerámica se puede acercar, ¿eh?